Buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de la vida de Francisco Pizarro. En esta cuarta edición hablaremos de la expedición a Cuzco y cómo se plantearon la derrota final del Imperio Incaico. Bueno, para empezar hay que entender que la extensión del Imperio Incaico era muy grande en ese momento, abarcaba hasta 4 países mencionados en el anterior vídeo, serían Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Y efectivamente estaba muy debilitado por el hecho de que había muchas facciones contrarias a la dominación inca, que consideraban opresora. Eso facilitó las cosas para los españoles, es cierto, cuando el 26 de julio de 1533 se produce el ajusticiamiento público de Atahualpa. Muchos soldados españoles manifestaron que estaban en contra de ese hecho, no estaban para nada a favor de haber ajusticiado al líder, porque consideraban que, bueno, pues obviamente él había cumplido su palabra de llenar la habitación en la que se encontraba cautivo, una vez con oro y dos con plata, y que no era forma de tratarla así. El propio rey de España manifestó que no estaba de acuerdo, criticó públicamente a Francisco Pizarro por el tratamiento otorgado a un líder extranjero, pero lógicamente hay que entender la situación. Francisco Pizarro es el que estaba allí, no el rey, y consideró que la única forma de salir vivo de esa contienda era precisamente pues ajusticiando a Atahualpa. Muchas cosas han dicho sobre el oro y la plata que se utilizó para llenar la habitación en la que estaba cautivo Atahualpa, pero hay que entender que procedía de todas las partes del imperio. Cuando se dice que ese oro y esa plata eran peruanos netamente, pues no es cierto, puesto que provenían de los otros países actuales, lógicamente, que formaban parte del imperio en ese momento. Es decir, que supongo que había oro de partes de Ecuador, del actual Bolivia, del actual Chile también, ¿no? Dicho esto, la longitud exactamente y el área total de la habitación no lo sabemos. Hay muchas especulaciones y lógicamente la historiografía peruana intenta exagerar la magnitud del hecho, diciendo que había no sé cuántos metros cuadrados de área en la habitación, pero bueno, el caso es que supuestamente sí es cierto que Atahualpa prometió llenar esa habitación con una vez de oro y 2 veces más de plata, y cumplió su palabra. El tiempo que se tardó para ese hecho es discutible. Hay personas que hablan de 8 meses, otras personas hablan de 4, un año, etcétera. Pero lo que está claro es que sí es cierto que cumplió su palabra, y también es cierto que Francisco Pizarro consideró que, bueno, con su palabra o sin ella, el destino de Atahualpa estaba echado, no había forma de mantenerlo con vida, porque sabía que los incas eran muy fervientes seguidores de su líder, y entonces harían todo lo posible para perseguirles y derrotarles, obviamente, y pasarles a cuchillo en el futuro. Imagínense, si ya era de por sí difícil lidiar con un ejército tan numeroso de unas 50.000 personas, imagínense si encima hubieran devuelto a su trono a Atahualpa y este les hubiera perseguido para matarles. Imagínense las torturas a las que hubieran sido sometidos en el futuro, ¿no? Por esa razón, hay que entender que la situación fue, bueno, pues moralmente reprobable. El comportamiento de Pizarro, pues yo entiendo que es el de una persona que analiza la situación, sabe que eh, si quiere seguir con vida tiene que actuar de esa manera, y así lo hizo. De hecho, hay una leyenda llamada Incarri que habla de la cabeza cortada de Atahualpa, que luego daría forma a una persona nueva. Se consideraba que con la cabeza se podría reconstruir el cuerpo en el futuro, y que éste volvería para derrotar a los españoles y restaurar el orden natural de las cosas. Hasta ese punto llegaba la eh,
idiosincrasia inca al respecto. Una vez que ya se produjo la muerte de Atahualpa, pues lógicamente las tropas españolas se dirigieron a Cuzco, que según Hernando Pizarro, en sus labores de reconocimiento estaba llena de oro y de otros minerales preciosos, ¿no? Este ansia por el oro que siempre se critica a los españoles, bueno, pues ha sido compartido por toda la humanidad, ¿por qué se creen ustedes que los franceses, portugueses, belgas, italianos, alemanes, ingleses fueron a África? ¿Era para hacer labores humanitarias? No, no es precisamente. Ya se ha hablado en vídeos anteriores sobre Leopoldo II, el llamado Hitler de África. Este rey belga fue causante directo o indirecto de más de 15 millones de personas, de muertes, ¿no?, en el Congo. Por lo tanto, ya explicaremos en otra edición de por qué se produjo esa aniquilación del pueblo congoleño, pero es cierto que la vida es así. Lógicamente, si querían seguir costeando expediciones, si querían seguir mandando a soldados, caballería, tener barcos a su cargo, pues necesitaban dinero, lógicamente, ¿no? A ver si se creen ustedes que los ingleses, cuando fueron a Virginia en 1607, iban buscando cobre o carbón. Lógicamente querían lo mismo que los españoles, querían oro. Y esa misión de la Compañía de Virginia fracasó, porque allí no había oro. Se encontraron con unos indígenas bastante aguerridos que les hicieron retroceder. ¿Pero qué idearon? Curiosamente, un plan de raptar a la hija del líder indígena, que luego Disney y Hollywood se han encargado de trastocar la imagen y vendernos la moto de que era una adolescente que se enamoró de John Smith, cuando resulta que eso era imposible, porque en el momento en que llegaron los ingleses a esa zona de Virginia, esta niña tenía entre 8 y 9 años de edad. En ningún momento se planteó que pidiera a su padre exonerar la vida de este marino inglés, sino todo lo contrario. Este señor John Smith era un asesino, se encargaba de pedir por las aldeas indígenas municiones, comida, oro, se encargaba de hacer pillaje, y lógicamente su comportamiento no fue nada ético. Además, luego raptaron a Pocahontas y se la llevaron a Inglaterra. Cuando le prometieron regresar con 21 años a ver a su tribu, la envenenaron y murió en el barco. Bueno, entonces quiero decir que a ver si se piensan ustedes que la humanidad pues funciona con otros valores. En ese momento se necesitaba muchísimo oro para costear las guerras europeas. Se dice muchas veces que los españoles se llevaron el oro y la plata de América, y bueno, es cierto que fueron bastante exitosos en ese empeño, pero también, como he explicado en vídeos anteriores, dejaron más del 50% de esa recaudación en la propia América, lógicamente, construyendo todas las ciudades que fundaron en el proceso. En el camino hacia Cuzco se encontraron con unas tropas afines a Atahualpa en Hatun Jauja, pero resulta que los españoles fueron ayudados por la población local, que les facilitó todo tipo de comida, de aprovisionamiento y ayuda militar. Precisamente esa fue la segunda ciudad que fundaron los españoles en Perú. La primera fue Piura y la segunda es Jauja, que fue casualmente la primera capital
de Perú en 1534. Posteriormente, el ejército español ganó la batalla en Vilcashuamán a un ejército inca que estaba en retirada y prosiguió con su avance inexorable e imparable hacia la ciudad de Cuzco, que finalmente fue tomada en el 15 de noviembre de 1533. La historiografía angloamericana habla de que los españoles pues fundieron en lingotes de oro los tesoros de la ciudad y las maravillas doradas del templo del Coricancha. Bueno, lógicamente en ese momento el valor arquitectónico, el valor artístico de esas figuras pues no servía, quiero decir, eso lo hemos aprendido a valorar después, ¿no? Tampoco es cierto que todo fuera fundido en lingotes, puesto que han llegado hasta nuestros días piezas que se exhiben en diferentes museos de Perú. De todas formas, en ese momento nadie pensaba si dentro de 500 años iba a haber museos dedicados a ese tipo de arte, ¿no? Se necesitaba el oro pues por diferentes razones y lo más manejable era precisamente fundirlo en lingotes, ¿no? Se puede hablar de múltiples atrocidades cometidas por los países europeos en África, por ejemplo, asesinando a miles de elefantes para quitarles el marfil y bueno, todo tipo de abusos cometidos contra la población local que tenía una especie de cuota mensual de recogida de oro, plata en las minas y si no conseguían reunir esa cuota mensual, sus extremidades eran cortadas, decapitadas, bueno, digamos, las manos y brazos o las piernas, dependiendo de la ofensa, ¿no? Y hablamos de países como Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, eh, Portugal en África. El primer intento de instaurar en el poder a una especie de, bueno, un líder manejable, Tupahualpa, no funcionó muy bien, puesto que falleció al poco tiempo de una enfermedad. Pero el segundo, Huayna Cápac, sí funcionó mejor. Entonces, lo que consiguió con este movimiento hábil Francisco Pizarro fue asegurarse de que el Estado no se fuera completamente a los suelos, ¿no? Los ejércitos del norte de Rumiñahui y Quisquis pusieron en serios aprietos a los españoles, pero consiguieron zafarse de ellos y vencerlos. Hay que entender que el imperio incaico estaba compuesto de muchas facciones y diferentes culturas que no habían sido asimiladas plenamente por el ideario inca. Por esa razón se rebelaron contra ellos y siempre estallaron facciones y guerras no civiles, pero sí internas dentro del imperio. Por esa razón, incluso cuando Pizarro ya estaba a punto de pacificar el territorio, seguían estallando esas pequeñas tensiones entre esas facciones locales. La rebelión de Manco Inca es la más reseñable, puesto que puso en serios aprietos a los españoles tanto en Cuzco como en Lima. Duró varios meses, parecía que no había posibilidad de éxito para los españoles en Cuzco, pero milagrosamente salieron indemnes y consiguieron aguantar el tipo durante esos meses y posteriormente Manco Inca mandó al mejor de sus generales a asediar la ciudad de Lima, que es donde estaba precisamente Francisco Pizarro. Las tácticas militares incas no funcionaban en Lima, puesto que era una ciudad fundada por los españoles a sabiendas de que estaba en plano, no estaba en las montañas o cordilleras como el resto de ciudades incaicas, el Cuzco, Cajamarca, etc.
Y entonces esas tácticas no funcionaron, de hecho fueron un fracaso. La caballería española se impuso y se restauró el orden no solamente a Lima, sino también a Cuzco y al resto del... La suerte estaba echada para el Imperio Incaico, que en 1572 sufre la última de sus pérdidas. Tupac Amaru es vencido y ajusticiado por el virrey Toledo. Ese fue el último de los gobernantes incas del, del Perú y del resto de territorios que conformaban la extensión del Imperio Incaico. Y lógicamente con esa muerte se perdió la esperanza de que se volviera a restaurar el imperio perdido. En conclusión, la historia nos enseña que después de un imperio viene otro. Hay una sucesión de imperios, sucesión de países que tienen el ansia imperialista. Cuando España ayudó a Estados Unidos en su guerra de independencia con los ingleses, lo mismo hizo Francia, por cierto, entre 1776 y 1783, España nunca, claro, en ese momento no se piensa que luego esos colonos a los que tú ayudas a independizarse van a volverse contra ti y van a quitarte el territorio de la Florida, por ejemplo, y luego lógicamente se volverían contra México. En ese momento histórico, pues lo que toca es ayudar a la independencia de los colonos contra la colonia inglesa, ¿no? Entonces, detrás de un imperio siempre viene otro. Cuando Estados Unidos deje de ser el imperio universal, pues vendrá otro. No sabemos si será China o seguramente porque se dan las condiciones económicas, militares, sociales, culturales para ello, ¿no? Pero es cierto que, claro, el imperio incaica no tenía posibilidades de éxito porque cometió en primer lugar muchos errores, errores de cálculo. Tenía muchas facciones distintas, culturas, diferentes países que jamás fueron integrados y aunque pertenecieron en un momento dado a la misma entidad histórica que era el imperio incaico, nunca se sintieron representados por él, por ese imperio, ¿no? Hay que entenderlo así. Claro, es que la conquista de América fue realizada más bien por indígenas que por españoles, por los propios indígenas locales que ayudaron a los españoles. No estaban locos, tampoco se habían trastornado, simplemente es que lo tenían claro, es que preferían a un mando español antes que seguir perteneciendo al imperio incaico. ¿Luego se arrepintieron? No lo sabemos. Bueno, lógicamente, ante los posibles desmanes que cometieron algunos españoles, siempre hubo la necesaria respuesta de la corona, que mandó a emisarios a pacificar la zona o a justiciar públicamente a cualquier persona que hubiera abusado de la confianza del rey en algún momento. No hubo ocasión de ajusticiar a Francisco Pizarro, puesto que fueron los seguidores de Almagro quienes se adelantaron, pero seguramente el rey en algún momento tenía pensado mandarle llamar a España o incluso mandar una expedición al Perú para ajusticiarle por sus posibles abusos que hubiera cometido, ¿no? Pero también hay que entender que, bueno, pues como hemos dicho en anteriores entregas, Francisco Pizarro lo entendió así, era un estratega militar extraordinariamente inteligente que entendió que la única forma de supervivencia era esa. Y bueno, hasta ahora hemos llegado a nuestros días. Su figura sigue siendo controvertida. Yo creo que debería tener más reconocimiento. Y espero que este canal sirva de reconciliación ante algún posible abuso que se haya podido cometer en el pasado. Hasta aquí la cuarta entrega sobre la vida y hechos de Francisco Pizarro. Espero que lo hayan disfrutado. No duden en poner cualquier comentario en la sección de abajo y por supuesto les animo a que se suscriban al canal.
para seguir informados sobre temas de actualidad histórica que nos interesan. Como siempre digo en los anteriores vídeos, ¡que viva el Perú, carajo!